El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días a Jesús y a toda tu audiencia. Gracias, Olga. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, maestra, buenos días, muy bien, aquí como todos los martes, buenos días a toda la audiencia de Reporte 100. Sí, muchas gracias por estar con nosotros como siempre, como todos los martes. ¿A usted les gustó el modito o no les gustó el modito, Olga? Oye, pero lo más interesante fueron las réplicas de la hija del dueño de Proceso, de don Julio Scherer. Ajá. No, pues tiene su forma, el decir no me gustó el modito, pues obviamente es el presidente y no le pueden ni deben utilizar ese modito, pero creo que la respuesta que dio esta señora pues me parece muy, muy oportuna. Sí, ¿qué dijo la hija de Scherer? De Scherer. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo la hija de Scherer? No, posteriormente lo vi yo en el Twitter, que efectivamente se hubiera muerto su padre ante lo que se estaba comentando, pero igualmente si hubiera muerto de saber que Bartlett está en el equipo de gobierno de López Obrador. De López Obrador, sí. Un caso parecido como lo que hizo Tatiana. Tatiana estaba para ir a la subsecretaría de gobierno y cuando supo que Bartlett estaba en el equipo, declinó y se fue al Poder Legislativo. Yo creo que son posturas muy válidas y hay quien conocimos el fraude del 88, pues sí nos quedan muchas dudas de decir, caray, pero claro. En fin, eso es tema ese. Sí, ¿a ti te gustó el modito o no te gustó el modito, Jesús? Yo creo que el modito, Juan Carlos, viene siendo lo de menos cuando se trata de rescatar pequeños y medianos negocios que en la política económica del presidente no se están viendo beneficiados en la perspectiva de corto y mediano plazo que se viene con la crisis económica que va a dejar tras de sí el análisis de la pandemia. Mira, yo creo que hubo no quisiera pensar que desconocimiento del presidente de cómo opera el Banco Interamericano de Desarrollo y cómo está la relación que propuso el BID con el Consejo Mexicano de Negocios. De entrada, lo primero que hay que señalar, Juan Carlos, es que este es un acuerdo entre particulares. Y para poner un poquito en contexto el tema, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México explicó hace días que el acuerdo al que se llegó con el Consejo Mexicano de Negocios para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que conocemos como las MIPYMES, ante la emergencia por el COVID-19, insisto, no representa deuda adicional para el gobierno. El respaldo de la Secretaría de Hacienda, que es donde entra el tema del modito del presidente, el respaldo de la Secretaría de Hacienda es en el sentido de que México es accionista del BID Invest, del Banco Interamericano de Desarrollo Invest, a través de la dependencia, y la misma, es decir, la Secretaría de Hacienda, que dirige Arturo Herrera, dio su respaldo para seguir adelante con un programa, insisto, que es un acuerdo entre particulares para beneficiar a pequeños negocios que no están entrando en los esquemas de financiamiento y de política económica del gobierno federal. El BID Invest, que es a través del organismo con el que se va a operar este mecanismo con el Consejo Mexicano de Negocios, es una corporación miembro del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y su objeto principal es fundamentalmente promover el desarrollo económico de sus países miembros regionales en proceso de desarrollo, valga la redundancia, donde México es uno de ellos, mediante un estímulo, una ampliación, una modernización de empresas privadas, prioritariamente de pequeña y de mediana escala, Juan Carlos. Las decisiones son tomadas por una asamblea de gobernadores, ojo, de la que México es parte a través de la Secretaría de Hacienda. Por eso, pues, yo creo que al presidente no le debe gustar el modito, pero no del acuerdo que se hizo entre el BID y el Consejo Mexicano de Negocios, sino de su propio secretario de Hacienda, que está dando el apoyo para que ese acuerdo pueda transitar e, insisto, se puedan ver beneficiadas
esos pequeños negocios que unos ya cerraron, otros estarán por cerrar si no se les estimula financieramente y de manera oportuna a tiempo. Sí, de hecho contó con el aval de la... Sí. Perdón, si me permites, mira, yo creo que hay dos términos que tenemos que aclarar. Una cosa es el respaldo, tal como lo está expresando Jesús, y otra cosa hacer el aval y echar la carga de esa deuda al pueblo. Eso es ese es el punto de discrepancia. A mí me parece importante en términos de que ya, al menos yo, un usuario y un ciudadano de a pie, estoy cansada de que las deudas de los grandes políticos, de las grandes empresas, nos las echen en el hombro a nosotros. Y tú y yo la podemos pagar, participar, porque somos clase media, tenemos un trabajo seguro. Las clases bajas no lo pueden hacer. Sin embargo, precisamente por echar sobre el hombro del pueblo, tenemos ahorita 60 millones de mexicanos, muchos de ellos en extrema miseria. No está en contra del respaldo, está en contra de que al final de cuentas se utilice el dinero del erario para pagar esas deudas que contraigan los pequeños y medianos. Ahora, cuando hablamos de pequeños, aquí también habría que precisar, dentro de los pequeños hay una gama, ¿sí? Y de los medianos hay otra gama. Yo creo que las cosas no es a tontas y a locas, sino que tiene que haber una selección, tal y como está en la ley de, no me salgo del tema, pero en la ley de amnistía ha sucedido lo mismo. Hay todo un discernimiento, pero no van a decir, este es pequeño, sino que tiene que darse todo en ese espíritu de apoyo, ¿sí? Lo que se pretende defender es que esa deuda ya no caiga en el pueblo. Sí. Juan Carlos, sigue sin entenderse, creo yo, el espíritu del acuerdo. Nunca se ha dicho que ese acuerdo lo vaya a terminar avalando económica o financieramente el gobierno. Insisto, a ver, es que no entienden cuál es el mecanismo y cuál es la relación. Es un acuerdo entre particulares, entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios para financiar a micro, pequeñas y medianas empresas. No es la de dar deuda al gobierno. Ahí hay un error y hay una confusión del propio presidente. Sí, o sea, el presidente interpretó que con el aval de la Secretaría de Hacienda se estaba, pues de alguna manera sustentando, estaba el gobierno mexicano poniendo garantía a esos recursos que el Banco Interamericano de Desarrollo iba a prestar. Entonces, no, el aval es como que es un asunto más moral que es una legal. Especie de visto bueno, es una especie de visto bueno para que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios se pongan de acuerdo para bajar recursos que se les van a inyectar a las micro, pequeñas y medianas empresas que, insisto, y esto me interesa mucho subrayarlo, no están siendo atendidas y no están siendo objeto o sujeto de crédito, de financiamiento en los diversos programas de austeridad del gobierno federal. Por eso están estos acuerdos entre particulares, entre el BID y el Consejo Mexicano de Negocios, pero en ningún momento esto representa deuda adicional para el gobierno, Juan Carlos. Sí, ahora hay otro tema que me gustaría que platicáramos, Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Ha habido gobiernos estatales y gobiernos municipales, porque es facultad de los gobiernos estatales y municipales, y más de los estatales, de administrar el tema de sanitario a través de los consejos estatales de salud, en donde se han implementado distintas medidas. Ha habido gobiernos en los que se ha recomendado utilizar la fuerza pública para contener a las personas, para invitar a las personas a irse a sus casas. El domingo pasado el subsecretario Hugo López-Gatell manifestaba que él estaba en desacuerdo con estas estrategias porque epidemiológicamente no eran válidas, ya que se ponía en riesgo a las personas, y ya vemos aquí en Sonora que por lo menos hay 11 policías enfermos de COVID-19 de los que estaban participando en estos retenes, en estos filtros de revisión. 8 policías estatales, 1 ya falleció. La alcaldesa confirma 2 municipales enfermos de COVID-19. Habría que corroborar si estos policías estaban en estos filtros, y 1 más en Nogales. La utilización de los policías para contener a las personas, Olga. ¿Qué opina usted? Mira, Juan Carlos, aquí el punto va en términos, el bajo nivel que tenemos la sociedad mexicana de la responsabilidad social,
¿sí? Y del apego a las disposiciones administrativas o legales. Efectivamente, tiene dos filos. Si no utilizan la medida, pues esto se desborda. Pero ¿quién lo va a detener? Pues son los policías y son los que se ponen en riesgo. Está como los médicos. ¿Quién va a curar a esto? Pues son los médicos. Entonces no vayas médico porque te vas a contagiar. Es decir, aquí es de conciencia y aquí es también de cómo administrar esto. En ninguna medida, muchos dicen se están tomando medidas de estado de sitio, exageran también. Ahí está el ordenamiento constitucional, artículo 115, artículo 11 y el 29, donde hay esas aperturas que da la propia Constitución para que los municipios y los estados puedan intervenir en caso precisamente de este tipo. Aquí hay mucha responsabilidad de parte de nosotros, de los ciudadanos. Y bueno, ante una situación, si los dejaran pasar, pues también iban a criticarlos. Lo que salió en las redes, que yo no sé si sea cierto o no, lo del coronavirus y esa cosa que salió allí, pues bueno, entiendan eso. Aquí tiene que ser una colaboración, más allá inclusive de las leyes, de compromiso y responsabilidad social, de colaborar con las autoridades y obviamente colaborar con nosotros mismos. Sí, eso generó mucha polémica, lo del Bukivichi, porque en redes sociales se compartieron imágenes el fin de semana, el sábado, de personas que estaban departiendo, tomando cerveza ahí en las mesas de este restaurante. Resulta que sí puede operar porque es restaurante, o sea, porque venden alimentos, es la justificación legal, pero bueno, generó ruido en el sentido de que como unos sí están confinados y otros no, Jesús. Exacto. Sí, totalmente, Juan Carlos, porque bueno, se supone que allí el acuerdo había sido que los restaurantes podrían seguir operando solo si atendían a los clientes para llevar, es decir, si tú hablabas, solicitabas tu orden de consumo y pasabas por él, o el restaurante te la lleva a su casa en estos mecanismos de reinvención que han tenido que hacer los negocios para, uno, no cerrar, y dos, para poder continuar prestando el servicio. En el caso de Bukivichi, pues sí es evidente por los videos que circularon en las redes sociales, y trasciende también pues que podría, y lo subrayo así, podría haber por ahí intereses de funcionarios del gobierno involucrados en ese negocio. Sobre las medidas que mencionas y de contención que están haciendo las autoridades a través de los cuerpos de seguridad, Juan Carlos, aquí lo planteábamos hace un par de intervenciones en la mesa de análisis de Reporte 100, que podrá resultar muy polémica la medida de impedir el libre tránsito por las razones que ya menciona la maestra, que están en la Constitución, en nuestra Carta Magna. Sin embargo, se entiende que las medidas que se toman es precisamente por lo que también señala la maestra Olga Armida, de que nos ha costado mucho a los ciudadanos, a los sonorenses, a los hermosillenses, quedarnos en casa, y ahí puede haber múltiples razones, desde gente que realmente tenga necesidad de salir a trabajar, hasta quien definitivamente no entienda la importancia de quedarse en casa como una estrategia de mitigación para la no propagación del virus. Y en ese sentido, pues se entiende la desesperación. Yo lo ubico así como una especie de desesperación de las autoridades, de la gobernadora del estado, de los alcaldes, de las alcaldesas, para de alguna manera invitarnos, entre comillas, a quedarnos en casa a través de las policías. Sí, es correcto, Jesús, esto que comentas. Lo cierto es que ya están infectados policías y eso también obviamente preocupa porque pues después de los médicos y de las enfermeras, la segunda línea de fuego, por decirlo así, son las policías municipales y las policías y la policía estatal, que ha estado implementando este tipo de estrategias para contener a la población. Dice el secretario de Salud Federal que el 58% de los sonorenses se ha confinado, se ha resguardado, que Sonora ocupa uno de los primeros lugares con un mayor número de personas en casa, aunque se siguen observando bulevares repletos de automóviles y personas circulando en las avenidas. Habría que diferenciar quiénes sí están realizando una actividad esencial y quiénes por una necesidad económica tienen que salir porque si no, no comen. Ese es el punto. Ahora, Juan Carlos, hay otro detalle que a mí en lo personal, y así lo subrayo, me ha llamado muchísimo la atención de los últimos días.
lo he manejado también por ahí en Twitter, que es la restricción que se ha presentado en diferentes tiendas de autoservicio de venta de bebidas alcohólicas, particularmente de cerveza. Yo tengo la impresión que el estar suministrando cerveza a cuentagotas en algunas tiendas de esas amarillas con naranja, lo que ha provocado es más gente en la calle esperando que se venda cerveza, y hemos visto también infinidad de videos en las redes sociales donde eso ya se convirtió en un fenómeno, incluso comentado en noticiarios a nivel nacional. Yo tengo la impresión de que se está especulando con la venta de la cerveza en Hermosillo, por lo menos desconozco en otras ciudades del estado, pero por lo menos en Hermosillo. He escuchado varias entrevistas de la directora de alcoholes, de Zaira Fernández, donde dice que no hay ley seca y no hay restricción para que las tiendas de autoservicio no vendan en el horario que se determinó cerveza. Sin embargo, si tú vas a las tiendas y hay mucha gente haciendo filas, queriendo entrar, queriendo buscar cerveza y no encuentran. Ahí hay un detalle que las autoridades y los empresarios deberían de reconsiderar, creo yo. Sí, además está generando un mercado negro, ¿no? A través de las redes sociales. Los aguajes. Los aguajes, exactamente. Y ciberaguajes. Sí, un 24 en un ciberaguaje lo están vendiendo entre 800 y 1,000 pesos, cuando así cuesta es. 250 pesos, algo así, ¿no? Así es, sí. Ese es el problema. Pues ¿no? a río revuelto, Juan Carlos, ganancia de pescadores, y vuelvo otra vez al bajo nivel que tenemos de conciencia y de responsabilidad social. Ahora, si venden en cantidades, pues se matan al interior con las borracheras. Si van dándolo por gotas, generan también problemas. Yo creo que son responsabilidades de cada uno en lo personal y asumir realmente un compromiso. Ahí es donde se ve la solidaridad de las personas, de cómo comprometerse con el bien común, cómo comprometerse con todo, no solamente por su interés personal de tomar mucha cerveza o de hacer fila, etcétera, etcétera. Yo creo que en estos momentos álgidos que estamos viviendo, todos debemos de sacar la casta, pero sacarla positivamente para poder salir adelante de este problema. Muy bien, pues les agradezco mucho, Olga Armida y Jesús Moreno, que hayan estado con nosotros esta mañana, como siempre, en sana distancia. Gracias a ti. Gracias Olga. Gracias, Jesús. Días. Buenos días. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Es la mesa de análisis de todos los martes con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Reporte 100.